Y disculpen ustedes, vengo de la calle de León, aquí cercana, y Madrid ha cambiado mucho en estos 400 años. Para mí es desconocido. Pero voy a iniciar una actividad en la que quiero hacerles protagonistas. Quiero emocionarles. Para ello, voy a escribir nuevamente el Quijote tal cual lo hice. El otro día tuve la suerte de imprimir las primeras páginas también de mi Quijote en la imprenta Juan de la Cuesta, aquí cerquita. Y fue impresionante utilizar esa máquina tan antigua, imprimir, y los tengo enmarcado y guardado como un tesoro. Os voy a hacer un marcapáginas del Quijote. Necesitaré un poquito de ayuda. No, está bien así. Ah, no, cambiamos a la cámara. Muy bien, muy bien. Hemos dicho que necesitábamos apoyo técnico. Muy bien. Evidentemente, no escribía en tabletas. No las conocía. Ni siquiera conocía el bolígrafo. Un fósforo. ¿No hay fósforos? La vela necesitamos encenderla. Tenemos que tener una ambientación adecuada. Sí, sí. Ni siquiera tengo cerillas. Lo llamamos fósforos, ¿no? Cerillas. Mira que es difícil encontrar una cerilla. Por eso. Muchas gracias. Me molesta el brillo a la vista. Se ponían unos paraluces, una especie de pantallas que iluminaban solo el texto. Nuestro taller, que se llama La Arroba de Cervantes, recomiendo que visiten la exposición en la Biblioteca Nacional y podrán ver la arroba magnífica que hacía Cervantes. En esta línea de la arroba de Cervantes queremos hacer un taller. Pensábamos inaugurarlo el día 21 en Sevilla y esta mañana se me ha ocurrido hacerlo aquí con vuestras mercedes, que me acompañan y disfrutarán del evento. Consiste en fabricar una pluma y escribir una línea, 2 líneas del Quijote para guardarlo en un marcapáginas como recuerdo de la actividad. Pero yo voy a utilizar una herramienta que, catalogada dentro de la tecnología educativa, es la tercera mejor herramienta. Cámara de documentos o visualizador. Me permite mostrar todo lo que hago y los alumnos desde sus sitios ver perfectamente cómo vamos a intentar hacerlo ahora. Tiene enfoque automático, bueno, vemos la pluma, que tiene el cañón, raquis y barbas. Son las 3 partes de la pluma que tenemos que aprender. Si el cañón, con un cortaplumas, que era una herramienta muy utilizada, hago un corte diagonal, si esto sale bien, es difícil. Yo he hecho muchas pruebas en mi casa previas, unas bien, otras regular, pero si esto sale bien en los pocos minutos será un gran éxito. Un corte diagonal para darle forma a la pluma. Creo que ha sido acertado. Ahí lo tienen, le vemos la forma. Consistirá ahora, para facilitar la capilaridad y la gravedad, que son los 2 aspectos físicos que hacen funcionar a la pluma, que haga un corte para poder subir y bajar la tinta cuando yo la introduzca en el tintero. Si todo va bien, en unos 2 minutos habremos escrito las primeras líneas del Quijote. Ustedes crucen los dedos, vuestras mercedes, porque esto va serio. Mojamos la pluma, suelen salir borrones de todo. Y empieza así. Es una novela que escribí hace ya muchos años, 400 y pico. Me parece que era algo así como En un lugar de la Mancha. Intentemos. Bueno, estoy francamente nervioso.
Y la última palabra. Y así es como escribí el Quijote, con estas dificultades, con esta gozada de oír el rascar la pluma al papel, el inclinar para hacer trazos finos y más gruesos y el presionar para que la tinta también se derramase sobre el papel. Pues ha salido satisfactoria la prueba y me lo guardaré de recuerdo, y han participado de nuestra primera línea del Quijote, que seguirá el día 21 en Sevilla, y en Madrid y en muchos más lugares están invitados a participar vuestras mercedes.